pues queridos amigos, seguimos platicando, ¿verdad?, acerca de las historias de Ciudad Madero, historias pues que se convierten, ¿verdad?, de rumores que se inician y luego se convierten en historias, ¿verdad?, que la gente platica sobre, pues ahora sí que de Ciudad Madero, sobre lo que aconteció aquí en esta iglesia, San Juan Bosco, en la colonia de Árbol Grande, ¿sí? Aquí, yo me recuerdo aquí en esta parte de la iglesia, donde rayaban ahí la gente, que aquí había un vampiro, que estaba Drácula, o sea, muchas historias, ¿verdad? Y bueno, cada quien tiene su manera de platicarlas, y bueno, dentro de este reportaje que estamos haciendo aquí en Ciudad Madero a través del soldelsurtampico.com, su amigo Mario Segura, pues tenemos la historia que nos platica también el amigo Abel Oseguera, ¿verdad? Y ya aquí los vecinos se han encargado de platicar otra parte de esa historia de la vampira en Ciudad Madero. Bueno, queridos amigos, entonces pues ya tengo también aquí conmigo en la línea con todos ustedes el amigo Abel Oseguera, un empresario muy conocido acá en Ciudad Madero, Tamaulipas, y que bueno, yo vi su video en donde él nos platica esta historia de la vampira de Árbol Grande, algo que yo les comentaba a ustedes que yo de joven, ¿verdad?, también lo vi, yo creo que hasta mis papás me llevaron a esa iglesia donde la gente asustada tenía pintado a las paredes de la iglesia, y una historia ahora que se ha convertido, ¿verdad?, en una historia popular, pero que la han contado ya muchas veces de diferentes formas, cada quien como la conoció. Pues yo decía que era la historia de Drácula, que era la historia de porque así era como se corría el rumor. Entonces venía mucha gente de muchos lugares, ¿verdad?, para poder ir a ver la historia de más cerquita. Son leyendas urbanas que bueno, cada quien las ha levantado de diferentes formas, pero yo me encontré la que cuenta para todos nosotros Abel Oseguera, pues le digo, conocido empresario, él también es escritor, ha escrito columnas, ahorita está un poquito parado por ahí, pero bueno, él le gusta estar comunicando con la gente, y yo quisiera esta vez que él nos platicara cómo le surgió esa idea, ¿verdad?, de compartir la historia de la vampira de Árbol Grande. Buenos días, Mario, saludos a ti, a tu familia y a todo tu auditorio, que es bastante, sobre todo muy bien ponderado y reconocido en todo el estado de Tamaulipas. No sabes el gusto que me da compartir estas historias contigo y participar en tu espacio. Pues sí, Mario, mira, ¿qué somos los ciudadanos como sociedad? Somos lo que nos rodea. O sea, poca gente le da un valor al término sociedad. La sociedad es que somos socios, o sea, somos vecinos, podemos tener diferencias políticas, diferencias religiosas, diferencias algunos les van a un equipo de fútbol, a otros, pero en fin, como sociedad somos el resultado de una integración, y en gran medida esa integración que tenemos como sociedad se debe mucho a usos, costumbres, y sobre todo a la historia, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y bueno, en el sur de Tamaulipas y en Madero, que es mi ciudad, pues se viven con mucha pasión historias extraordinarias de contenido urbano, pero que son verdaderamente joyas, ¿no? Una de ellas es la historia del vampiro de Árbol Grande, ¿verdad?, de la iglesia de San Juan Bosco, del padre Rosiles. Ya de por sí el padre Rosiles, yo creo que valdría la pena una plática sobre este personaje extraordinario. De vida, ¿verdad? Sí, no, bueno, el padre Rosiles, no se puede entender la historia de Ciudad Madero sin el padre Rosiles, así de sencillo. Sí. El padre Rosiles fue un personaje importantísimo, un hombre que ayudó a muchísimas personas, que construyó esa bellísima iglesia, porque él fue el autor, el que buscó a los donantes, a la gente que participó, entre ellos la señora esta, a la que fue luego confundida y acusada de ser un vampiro, ¿no? Pues la historia, hay dos versiones. Una que yo recogí desde los cronistas
porque acuérdate una cosa, esta historia ocurre entre el año, me parece que fue en el 72 o 74, no recuerdo bien, ahorita no tengo la fecha. Era un verano, fíjate, porque yo era niño y yo me acuerdo que empezó a decir, es que hay un vampiro en Madero. Y nuestras mamás a las 7 de la tarde, 8, que empezamos con el set, nos metían a la casa, nos guardaban, colgaban ajos. Bueno, aquello era una sensación. Nosotros como niños no la creíamos, estábamos verdaderamente espantados, impactados. O sea, era real, ¿no? O sea, estábamos viviendo una historia tenebrosa real en nuestra niñez. Nos asustaban con el coco, te imaginas con el vampiro, ¿no? No, bueno, pues ya te podrás imaginar en las noches uno de niño cómo es de sugestivo, ¿verdad? Entonces, los crucifijos colgados en la pared, digo, yo nunca le vi a mi mamá un mazo de madera, yo estaca, pero le voy a hurgar en sus cosas, a lo mejor la conserva todavía, mi mamá, pero bueno, la historia como yo la recogí ya años después con un cronista, es un poco diferente a la historia que tú traes, que también he escuchado de los pobladores de ahí, y que yo creo que es la más certera, la que comentamos antes de abrir este espacio. La que yo sé es que cuando esta señora fallece, ellos eran de Salamanca, me parece, o de Irapuato, eran de allá de Guanajuato, del Bajío. Ella fallece y aparentemente uno de sus hijos vivía en Europa y bueno, pidió el viudo, el esposo de ella, que había sido gerente de Pemex, o en aquel entonces superintendente de Pemex, pidió que la embalsamaran para conservarla, para que alcanzara a llegar la familia de Europa y de esa manera poderla velar correctamente. Ella fue embalsamada y luego fue sepultada allá en Guanajuato. Entonces la historia como yo la conozco, el padre Rosiles habló con esta persona, le dijo, oye, cuando nosotros hicimos la iglesia, pues tu esposa fue la principal promotora de donaciones, porque además es bellísima la iglesia. O sea, yo creo que es una de las iglesias más bellas de Tamaulipas y probablemente del país. Pequeña, pero muy, muy bella. Entonces, había un espacio para ellos dos ahí en la iglesia y va por ella, la exhuman en la tarde-noche, uno de los ayudantes del padre Rosiles, cuando abren el vértigo ve que está intacta, impoluta, y piensa que es un vampiro y bueno, sale corriendo, llega a Madero antes que el padre Rosiles, que iba en una vagoneta. Bueno, esa es la historia que a mí me contaron y bueno, de ahí deriva. La otra historia es la que levantan los vecinos de Árbol Grande, que yo creo que es la real, porque incluso, así como tú, yo conocí al niño que dice que él fue el que acusó de vampiro, porque se asomó por la ventana donde tenían el féretro y lo vio y dijo que era un vampiro. Y bueno, ahí se corrió como reguero de pólvora la historia de que el padre Rosiles tenía... le estaban creciendo las uñas, nos dices. Sí, bueno, pues sí, claro. Bueno, es que imagínate de niño, pues cosas te impactan, ¿no? Entonces, pues se corre el rumor, la gente sale, los vecinos hablan con el alcalde, hasta con la quina hablaron. Bueno, esto fue un caos. Luego alguien extranjera que llegaron con antorchas en la noche y querían quemar la iglesia. No llegó a tanto, ¿verdad? No, pero sí me generó con vecinos que cercaron ahí la policía, o sea, no dejaban pasar a la gente. Y yo creo por esa mentalidad de querían destruir la iglesia, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, los vecinos se unieron y empezaron a protestar contra el padre Rosiles y que, bueno, ya sabes cómo es esta sinergia, ¿no? Oye, y acuérdate que en esa época no había redes sociales, o con las redes sociales la difusión es pues bastante mayor, ¿no? En aquel entonces
el chisme corría como reguero de pólvora entre los vecinos, y acuérdate que era el teléfono descompuesto, cada vez le iba poniendo a alguien más exagerado. O sea, empezó con un niño que vio una mujer ahí embalsamada, que la confundió con un vampiro, y terminó en que estaban desapareciendo niños y les chupaba la sangre. Bueno, no. Sí. Pero bueno, aquí lo interesante que yo te decía es cómo impacta esto en lo social, cómo impacta en ese sentimiento que tenemos los maderenses de cohesión, de voluntad, y que nos unen muchas tradiciones. Nos une la historia del vampiro, nos une la historia de los extraterrestres de la playa, nos une Chetos, ¿sí? O sea, nos une, ya no existe, pero nos unía, por ejemplo, la unidad deportiva de la Unidad Nacional, donde íbamos a jugar frontón, nos unía, sí, nos unía ir a jugar fútbol a la Vicente Guerrero, nos unía ir a jugar fútbol al 7:30, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos identifica a los maderenses, y esta historia maravillosa es una historia que tuve la gran fortuna de vivir de niño. Me hubiera encantado disfrutarla ya de adulto con un pensamiento más crítico, pero bueno, al fin y al cabo es una historia urbana riquísima y que nos da a nosotros los maderenses una identidad propia, ¿verdad? Eso es lo extraordinario de esta historia, Mario. Sí, la señora se llama Rogina Robledo González. Y la señora fue muy devota y trabajaba mucho para la iglesia, por eso era que le querían hacer el favor de enterrarla, hacerle un lugar para enterrarla en la iglesia. De hecho, el padre Rosiles está enterrado ahí. Hay otro padre, ¿verdad?, de mayor jerarquía, que también está enterrado ahí. Ahora están unas criptas, ¿verdad?, para que las personas puedan enterrar los restos, ¿verdad?, de cenizas. Están construyendo, ya estuve por ahí, y bueno, sí se siente algo como tipo, así como de miedito, ¿verdad?, de escalofrío, cuando entras a la parte de abajo, en donde estaba ese lugar que los niños podían ver por la ventana, la parte del sótano. O sea, cuando vas platicando con Oye, la persona, Mario, así como que hay, ¿verdad? Bueno, te voy a contar una historia. Te voy a mi casa. Oye, fíjate, en una ocasión mi mamá fue con uno de mis hermanos, no voy a decir quién, claro, no fue el alcalde, pero con uno de mis hermanos, ha de haber tenido 2, 3 años de edad, ¿no? Todo lleva, normalmente mi familia cuando iba a la iglesia de la Unidad Nacional, porque nosotros vivimos, al menos yo viví en la colonia Refinería, porque mi papá era petrolero. Ahí en la colonia Refinería viví mis primeros años, y ya después nos cambiamos a la Unidad Nacional. Y ahí en la Unidad Nacional pues está la iglesia, ¿te acuerdas del padre Sardina? Que tenía la iglesia ahí en la Unidad Nacional. ¿No? Sí, o sea, esa iglesia que era tipo modernista, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces esa era la iglesia que conocían mis hermanos. Entonces en una ocasión mi mamá, no sé por qué situación, lleva a uno de mis hermanos, ya iba a decir su nombre, a uno de mis hermanos, pero tenía como 2 o 3 años, estaba muy chico. Y ya ves que la iglesia tiene estas pinturas, la de San Juan Bosco, hermosísimas en el techo. Entonces, ahorita me acordé porque decía del ambiente que se siente. Entonces estaban en misa y estaban medio en silencio el asunto cuando se oyen las palomas. Tú sabes el ruido ese que, sí. ¿Cómo dicen? El ruido que hacen las palomas, ronroneo, no sé cómo le llamen. ¿Perdón? Como revuelo. Exacto, sí. Bueno, se oye ya ves cómo hacen. Sí. Entonces voltea a mi hermano chiquito y le dice a mi mamá: oye, mamá, ¿qué es ese ruido? Dice: son las palomas, mijito. Puta, dice, qué susto, pensé que eran los angelitos. Y estaban ahí arriba. Sí, ya se bajaron. Se le habían aparecido los angelitos del carajo. Uno tiene muchas ideas de niño, ¿no? Sí, claro. Y esa anécdota es en esa iglesia, ¿no?
pues que no vivimos los maderenses, que no palpamos. O sea, a mí cuando me decían, oye, eres de Ciudad Madero, y le digo, bueno, ¿qué quieres? Tengo el chapo en mi piel. Desde yo, porque te acuerdas que nos metíamos a la playa y salíamos allá, afortunadamente es una playa muy limpia, pero allá cuando éramos niños, Pemex tiraba mucho desecho de petróleo al río. En la colonia del Golfo, en Tampico, y entonces un día llego en la mañana y mis papás se habían ido a la playa. Llego yo de la escuela, de la primaria, y mi hermano, y dice, papá, andan en la playa, pues vamos a la playa y nos vamos en el tranvía. Oye, pues es que nunca habíamos ido, pero en el tranvía pues íbamos bien felices a la playa. Nada, que nunca nos encontramos cuando llegamos a la playa, pues eso era inmenso, ¿no? Y sí, claro. Ya mejor vamos de regreso, y pues de regreso ya sabes cómo te regañaban antes los padres, ¿no? Te enseñaban de verdad una buena conducta. Ya no te quedaba nada de volverte a escapar así, ¿no? Sí. Y es una parte bonita de Ciudad Madero, llegaba esa parte donde están las sirenas, me acuerdo por ahí que llegaba. Sí. Sí, ahí estaba una rotonda donde daba vuelta el tranvía para regresarse allá, había una como especie de escuelita ahí, una cosa así, ¿verdad? Pero bueno, era parte de la barra. Ciudad Madero está, y qué bueno, me da mucho gusto que rescates estas historias urbanas, que hay muchas en Ciudad Madero, el Faro, el hospital que era de ferrocarriles. Recordemos que en la barra estaba el fuerte donde defendieron los dragones la invasión francesa, etcétera. Sí, pero oye, y luego está el otro hospital, ¿no? El naturista, que ahora también se cuentan historias así macabras de terror. Bueno, el naturista ya es más de nuestra época, ¿no? Sí, o sea, ya lo hizo don Joaquín para el Sindicato Petrolero, que era un hospital que iba a tratar ciertas enfermedades crónicas a base de medicina tradicional y natural, ¿verdad? Yo me acuerdo que también ahí, estuvo muy de moda que entre los políticos de tener su pirámide y meterse adentro, y se metía a una pirámide. Yo no sé si eso funcione, ¿verdad? Pero eso es de los masones. Tú eres masón, ¿no? Yo pienso el origen del un poco más metafísico. Sí, el simbolismo de la pirámide masónica tiene más que ver con la relación entre el hombre y lo celestial, el hombre y su formación y su tiene un significado diferente, ¿no? Pero sí, efectivamente yo soy masón, soy grado 33, soy miembro del consejo del grado 33 de masonería, y bueno, hay muchas historias que practicar contigo, a ver. Sí, claro. Oye, ¿qué tal si planeamos la historia de los extraterrestres ahí en Playa Miramar? La podemos, claro, es extraordinaria la historia de los extraterrestres. Sí. También es otra identidad de Madero. Vamos a platicarles despacito a la gente, ¿verdad? Esperamos tener otra plática contigo, que tengas un poquito de tiempo y nos echamos esa, ¿no? Claro que sí. Claro, mira, te voy a decir que otros temas hay muchos. Podemos hablar del tema del origen del nombre de Miramar. Podemos hablar del origen del faro de Miramar. O sea, hay temas para echar para arriba en nuestro querido Ciudad Madero, y bueno, después podemos tomar de Tampico también, ¿por qué no? Mira, siempre hay una pugna de que si la playa es de Tampico, la playa es de Madero. La playa de Miramar se ubica en Ciudad Madero, pero la playa de Miramar es de todos los tamaulipecos, de todos los mexicanos, y a todos los recibe con mucho cariño, y a todos, la calidez que tenemos, la gente del sur, tanto de Madero como
y de Altamira, no se diga, va a hacer que nuestra zona se desarrolle con más fuerza, que los maderenses, tan pequeños y altamirenses, tengan mejores oportunidades y un mejor futuro para sus hijos. Oye, con una zona que se desarrolle de forma integral. O qué mejor que ahora la playa de Miramar es una playa amigable y que quiere mucho a la gente, porque ahora se da atención especial para la gente con capacidades diferentes, ¿verdad? También se les ayuda a que pasen un rato de esparcimiento con seguridad. Pues ahora sí que bienvenidos todos a la playa de Miramar. Te recuerdo que yo fui el presidente fundador del patronato de Playa Miramar. Ah, okay. Yo la fundé, el patronato, sí, yo fui el fundador. Me dieron un reconocimiento los líderes que siguieron después con el proyecto, donde me nombraban presidente honorario vitalicio, porque fui el fundador del patronato, ¿verdad? Entonces, bueno, el cariño que yo le tengo a Ciudad Madero, a Miramar, a todas las colonias, ¿no? donde he podido, donde tengo amigos y amigas, pues es extraordinario. Y qué más que poderles saber y contar esas historias, sí, que nos nutren y que nos hacen sentir orgullosamente maderenses. Sí. No, pues te agradezco mucho. A ver, que te hagas un poquito de tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, estás muy ocupada por todas partes del país y fuera de pero tomarnos un tiempo de platicar de Ciudad Madero, como dice tu hermano, vamos a hacerlo. Y que viva Ciudad Madero, ¿no? Que viva Ciudad Madero, que viva el sur de Tamaulipas. Sí. Y agradezco mucho el espacio que me abres. Y tú dame la pauta, Mario. Cada cuándo, si lo quieres cada semana, etcétera, etcétera. Incluso cualquier duda que tengas, no dudes en llamarme y súbelo a tu. Voy a estar muy agradecido de estar y muy orgulloso de estar en tu portal. Mira, vamos a considerar los mensajes de la gente que vea este video. Y esperemos, verdad, que nos toque algún tema, pero yo creo que uno muy interesante y que podríamos tocar es el de los extraterrestres. Sí, así es. Con ese, ¿no? De tarea. Creo que sí, para la próxima vez. Muchas gracias, Mario, por la invitación, y me despido de tu auditorio. Les mando un muy afectuoso saludo, y muchas gracias. Seguimos en contacto. Luego. Bueno, queridos amigos, pues ahí está, ¿verdad? Esta pequeña plática con Abel Ceguera.